En una noche oscura y sin luna, en las profundidades de un camino rural en las afueras de San Miguel de Allende, México, un viejo camión traqueteaba por la carretera sinuosa, rodeado de cactus y matorrales que se alzaban como sombras inquietantes bajo la tenue luz de los faros. Dentro del vehículo, un grupo de 5 jóvenes, estudiantes universitarios de la Ciudad de México, regresaba de una fiesta en una hacienda cercana. El conductor, un hombre curtido de unos 40 años llamado Don Esteban, manejaba con una mezcla de cansancio y experiencia, mientras los chicos bromeaban y reían en la parte trasera. La radio del camión emitía una balada ranchera que se entremezclaba con el murmullo del viento que entraba por las ventanas abiertas. De repente, el motor del camión emitió un quejido agudo y tras un par de sacudidas, se detuvo abruptamente en medio de la carretera desierta. Los faros parpadearon antes de apagarse, dejando al grupo sumido en una oscuridad casi total, rota solo por las estrellas lejanas en el cielo. ¿Qué demonios, don Esteban? ¿Por qué paras aquí?, preguntó Sofía, una joven de cabello rizado y voz firme, con un acento que delataba sus raíces en la capital. Se inclinó hacia adelante, mirando al conductor con una mezcla de curiosidad y fastidio. «No paré, muchacha». «El maldito motor se apagó», respondió don Esteban, rascándose la barba con frustración mientras golpeaba el volante con los dedos. «Esperen aquí, voy a revisar». «¿En serio? ¿Justo ahora? En medio de la nada?» se quejó Diego, un chico de complexión delgada y lentes grandes, que se removió incómodo en su asiento. «Esto parece sacado de una película de terror. Solo falta que aparezca un fantasma». «Ay, Diego, no empieces con tus tonterías», intervino Ana, una joven de piel morena y ojos vivaces, que se giró hacia él con una sonrisa burlona. «¿Ya te dio miedo? Si quieres, ve a esconderte detrás de Sofía». El grupo estalló en risas, pero la tensión en el aire era palpable. La carretera, flanqueada por colinas áridas y matorrales espinosos, estaba envuelta en un silencio opresivo, roto solo por el canto ocasional de un coyote a lo lejos. No había luces de casas ni farolas, solo la negrura infinita del desierto mexicano. «Tranquilos, chicos. Dejen que don Esteban arregle esto», dijo Javier, el más calmado del grupo, un joven de cabello corto y mirada analítica. Siempre había sido el que mantenía la calma en situaciones complicadas, una cualidad que sus amigos admiraban, aunque a veces lo encontraran aburrido por ello. Don Esteban salió del camión, levantando el capó con un gruñido. Los chicos aprovecharon para estirar las piernas, bajando del vehículo y agrupándose en la carretera. El aire fresco de la noche los envolvió, y Ana se abrazó a sí misma, sintiendo un escalofrío que no estaba segura si era por el frío o por la atmósfera inquietante del lugar. «¿Y si nos quedamos varados aquí toda la noche?», preguntó Diego, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Mañana es el cumpleaños de mi hermana, y si no llego, mi mamá me va a matar». «Relájate, Diego. No va a pasar nada», respondió Sofía, aunque su tono no era tan seguro como sus palabras. Don Esteban sabe lo que hace. Mientras tanto, Carlos, el más bromista del grupo, no perdió la oportunidad de avivar la tensión. Se acercó a Diego con una sonrisa traviesa y susurró en un tono teatral. «Oye, Diego, ¿no has oído las historias? Dicen que en estas carreteras solitarias, los espíritus de los muertos rondan buscando a los vivos para llevarlos con ellos». Hizo una pausa dramática, levantando las cejas. «¿Y si este camión no está averiado, sino que algo lo detuvo?» «Para Carlos», espetó Ana, dándole un empujón amistoso. «No estamos para tus cuentos de terror. Ya bastante miedo da estar aquí sin señal de celular». Don Esteban, sudando bajo la luz de una linterna que apenas iluminaba el motor, levantó la cabeza y gruñó. «No sé qué pasa con esta cosa. Todo parece estar en orden, pero no arranca. Es como si algo no quisiera que siguiéramos». Sus palabras, aunque dichas con frustración, hicieron que un silencio incómodo se instalara entre los jóvenes. Diego miró a su alrededor, como si esperara ver algo emergiendo de la oscuridad. Javier, siempre práctico, intervino para romper la tensión. «Vamos a calmarnos. Si el camión no arranca, podemos esperar a que pase otro vehículo y pedir ayuda. No puede ser tan difícil, ¿verdad?». Pero la carretera permanecía desierta. Era una vía secundaria, recién construida para evitar el tráfico del centro de San Miguel, y apenas transitada.
especialmente a esas horas de la noche. Los minutos se alargaron, y la inquietud del grupo crecía con cada segundo. Carlos, incapaz de quedarse callado, señaló hacia un punto en la distancia donde una luz tenue brillaba entre los matorrales. «Miren eso. ¿Es una casa?», dijo, señalando con entusiasmo. «Parece que hay luz. Podríamos ir a pedir ayuda». Todos giraron la cabeza. A unos 100 metros, apenas visible entre la oscuridad, se alzaba una estructura baja con una luz parpadeante en su interior, como una lámpara que titilaba al borde de apagarse. La silueta del edificio era extraña, con un tejado inclinado y ventanas oscuras que parecían observarlos. «¿Una casa en medio de este desierto?», preguntó Diego frunciendo el ceño. «¿Quién viviría aquí? Esto no tiene sentido. Tal vez sea una posada para viajeros», sugirió Sofía, aunque su voz temblaba ligeramente. «En estas carreteras a veces hay lugares así para los camioneros que necesitan descansar». Don Esteban, que había regresado al grupo tras rendirse con el motor, negó con la cabeza. «No sé, chicos. Algo no me gusta de ese lugar. Pero si quieren, podemos ir a echar un vistazo. No podemos quedarnos aquí toda la noche». El grupo intercambió miradas. La idea de caminar hacia una casa desconocida en medio de la nada no era precisamente reconfortante, pero quedarse en la carretera sin señal ni ayuda parecía aún peor. Javier tomó la delantera. «Está bien. Vamos. Pero manténganse juntos y no se separen». Con el camión asegurado, el grupo comenzó a caminar hacia la luz distante, empujando el vehículo hasta dejarlo a un lado de la carretera. El crujido de la grava bajo sus pies y el ulular del viento eran los únicos sonidos que los acompañaban. A medida que se acercaban, la estructura se hacía más clara. Era un edificio viejo, con paredes de adobe desgastadas y un letrero desvaído que apenas se leía bajo la luz de la luna. «Posada El Descanso». «Qué nombre tan irónico», murmuró Diego, ajustándose los lentes con nerviosismo. «No sé si quiero descansar aquí». «No seas dramático», replicó Ana, aunque ella misma miraba la posada con desconfianza. Al llegar a la entrada, notaron que la puerta principal estaba entreabierta, y la luz que habían visto desde lejos provenía de una lámpara de aceite en el vestíbulo. No había señales de vida, ni recepcionista, ni viajeros, ni siquiera el sonido de un generador. El lugar parecía abandonado, pero la lámpara seguía encendida, como si alguien acabara de dejarla allí. «Esto no me gusta nada», susurró Carlos, su tono bromista reemplazado por una genuina inquietud. «¿Y si entramos y nos encontramos con algo raro?» Javier, siempre el racional, dio un paso adelante y empujó la puerta, que crujió ruidosamente. «No hay nadie aquí. Vamos a buscar a alguien que pueda ayudarnos o al menos un teléfono. No podemos quedarnos en la carretera». El grupo entró con cautela, sus pasos resonando en el suelo de baldosas agrietadas. El vestíbulo estaba decorado con muebles antiguos, cubiertos de polvo, y un olor rancio flotaba en el aire, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. Las paredes estaban adornadas con retratos descoloridos de personas desconocidas, sus rostros borrosos por el tiempo. De repente, la lámpara de aceite parpadeó y se apagó, sumiendo al grupo en la oscuridad. Ana soltó un grito ahogado, y Diego retrocedió hasta chocar con una mesa, derribando un jarrón que se estrelló contra el suelo. «Maldita sea», gritó Diego, buscando su celular para encender la linterna. «Esto no es normal». Todos sacaron sus teléfonos, pero, para su sorpresa, las pantallas no respondían. Las baterías, que estaban casi llenas antes de entrar, ahora estaban completamente agotadas. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. «Tranquilos», dijo Javier, alzando las manos para calmarlos. «Probablemente sea una interferencia o algo por el estilo. Vamos a buscar una salida o a alguien que pueda ayudarnos». Pero antes de que pudieran moverse, un crujido fuerte resonó desde el pasillo que se extendía más allá del vestíbulo. Todos se giraron, con los corazones latiendo con fuerza. En la penumbra, una figura indistinta parecía moverse al final del corredor, pero desapareció antes de que pudieran distinguirla. «¿Qué fue eso?», susurró Sofía, aferrándose al brazo de Ana. Don Esteban, con la linterna en la mano, dio un paso adelante, pero su rostro estaba pálido. «Chicos, esto no es una posada», dijo en voz baja, casi temblando. «Creo que sé dónde estamos. Este lugar, lo he oído antes. Es la antigua casa de los muertos». «¿La qué?», preguntó Diego, con los ojos muy abiertos.
Don Esteban tragó saliva antes de responder. El depósito de cadáveres de San Miguel. Hace años, antes de que construyeran esta carretera, aquí guardaban los cuerpos de los que morían en accidentes o sin identificar. Dicen que nunca los cerraron oficialmente, y que los espíritus de los que murieron aquí todavía rondan el lugar. Un silencio helado cayó sobre el grupo. La idea de estar atrapados en un depósito de cadáveres abandonado, en medio de la noche, era más de lo que podían procesar. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, un golpe seco resonó desde el interior de la casa, seguido de una risa baja y escalofriante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El eco de la risa escalofriante aún resonaba en los oídos del grupo, como si las paredes mismas de la antigua casa de los muertos se burlaran de ellos. La oscuridad del vestíbulo parecía más densa ahora, como si absorbiera la luz de las linternas que los chicos intentaban encender sin éxito. Javier, siempre el más racional, dio un paso hacia el centro del grupo, tratando de mantener la calma. «Está bien, no entremos en pánico», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «Don Esteban, ¿qué sabe de este lugar? Si vamos a quedarnos aquí, necesitamos entender qué está pasando». Don Esteban, con el rostro iluminado por el tenue resplandor de la luna que se filtraba por una ventana rota, se pasó una mano por la frente sudorosa. Sus ojos, normalmente tranquilos, reflejaban un miedo que no podía ocultar. «No es la primera vez que paso por esta carretera», comenzó, con un tono grave que hizo que todos se acercaran para escuchar. «Soy camionero desde hace más de 20 años, y en estas rutas solitarias siempre se oyen historias. Historias que uno cree que son solo cuentos para asustar a los novatos. Pero este lugar», hizo una pausa, mirando hacia el pasillo oscuro donde había desaparecido la figura. «Este lugar es diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Sofía, cruzándose de brazos para ocultar el temblor de sus manos. Don Esteban suspiró profundamente, como si estuviera desenterrando un recuerdo que había intentado olvidar. Hace mucho tiempo, antes de que construyeran esta carretera, este era un depósito de cadáveres para los pueblos cercanos. Aquí traían a los que morían en accidentes, a los que nadie reclamaba, o a los que, bueno, a los que morían en circunstancias extrañas. Dicen que durante la Revolución, cuando las batallas llegaban hasta estas tierras, los cuerpos se acumulaban aquí. No había suficiente espacio, ni suficiente gente para enterrarlos. Y luego, en los años 40, cuando México aún sufría hambrunas en algunas regiones, este lugar se convirtió en una especie de refugio para los desesperados. Pero no todos los que entraban salían vivos. Los chicos intercambiaron miradas, sus rostros pálidos bajo la luz plateada de la luna. Diego, con los lentes empañados por el sudor, se acercó más a Ana, buscando consuelo en su presencia. «¿Y qué pasó después?», preguntó Ana, con la voz baja, como si temiera despertar algo en la oscuridad. Don Esteban se apoyó contra una pared, mirando al suelo como si pudiera ver los ecos del pasado. «Una noche, hace unos 20 años, yo era joven, apenas empezaba como camionero. Un amigo mío, un hombre llamado Don Rafael, me contó una historia que nunca olvidé. Él solía pasar por aquí cuando aún no había carretera, solo un camino de tierra. Una noche, mientras buscaba leña para calentarse, vio a una mujer caminando sola en la oscuridad. Pensó que era una viajera perdida, así que se acercó para ofrecerle ayuda. Hizo una pausa, tragando saliva. Cuando le habló, ella no respondió. Solo se quedó allí, de pie, con la cabeza gacha. Don Rafael insistió. Le ofreció comida, un poco de frijoles que llevaba en su mochila, pero cuando levantó la mirada, vio que sus ojos no estaban. Eran solo huecos negros, y su rostro estaba pálido como la muerte. Carlos, que hasta ese momento había intentado mantener su actitud bromista, soltó un bufido nervioso. «Ay, don Esteban, ¿en serio? ¿Nos estás contando un cuento de La Llorona o qué?», dijo, pero su risa sonó forzada. «No es un cuento», replicó don Esteban, con una seriedad que hizo que Carlos cerrara la boca. Don Rafael no era de los que inventaban historias. Me dijo que la mujer le pidió comida, pero no con palabras. Su voz era como un susurro que venía de todas partes. Le dijo que tenía hambre, que llevaba años con hambre. Él, asustado, dejó un plato de frijoles frente a ella y regresó a su camión. Pero cuando volvió al amanecer, el plato estaba intacto.
excepto que la comida olía a podrido, como si hubiera estado allí por días. Y en el suelo, cerca del plato, había una huella de mano, roja como la sangre. El grupo guardó silencio, procesando las palabras del camionero. El aire en la casa parecía más frío ahora, y cada crujido de las vigas de madera hacía que sus corazones se aceleraran. ¿Y qué pasó con don Rafael?, preguntó Javier rompiendo el silencio. Don Esteban bajó la mirada, siguió su camino, pero nunca fue el mismo. Decía que después de esa noche, sentía que algo lo seguía. A veces, en las noches más oscuras, escuchaba golpes en la puerta de su casa, pero cuando abría, no había nadie. Una vez, encontró una huella de mano roja en su puerta, igual a la que vio aquí. Meses después, se fue a trabajar a otra ciudad y nunca más supo. Entonces, ¿crees que esa mujer podría estar aquí?, preguntó Diego con los ojos muy abiertos. No lo sé, muchacho, respondió don Esteban. Pero si está aquí, no es la única. Este lugar está lleno de historias como esa. Almas que no encuentran descanso, que buscan algo, o a alguien. El ambiente se volvió aún más tenso. Ana, que había estado callada, dio un paso adelante, con una mezcla de curiosidad y miedo en su voz. ¿Y por qué está abandonado este lugar? Si era un depósito de cadáveres, ¿por qué lo dejaron así? Don Esteban se encogió de hombros. Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que los trabajadores empezaron a ver cosas, sombras que se movían solas, voces en los pasillos. Otros dicen que hubo un crimen aquí, algo que nadie quiso hablar. Lo cerraron hace unos 10 años, después de que un hombre, un trabajador del lugar, murió en un accidente extraño. Desde entonces, nadie quiere acercarse. Construyeron la carretera para evitar pasar por aquí. Pero las historias no mueren, ¿saben? Y ahora estamos aquí, atrapados. Antes de que pudieran procesar la historia, un golpe fuerte resonó desde el fondo del pasillo. Todos se giraron, con los corazones en la garganta. La linterna de don Esteban iluminó el corredor, pero no había nada más que sombras. Sin embargo, el aire se sentía más pesado, como si algo invisible los observara. «Tenemos que salir de aquí», susurró Sofía, su voz apenas audible. Javier asintió, pero cuando intentaron regresar a la entrada, la puerta por la que habían entrado estaba cerrada. No solo cerrada, sino bloqueada, como si algo la hubiera sellado desde afuera. Empujaron con fuerza, pero no cedía. Diego, en un ataque de pánico, comenzó a golpearla, gritando: «Déjenos salir. Esto no es gracioso». De repente, un crujido resonó detrás de ellos. Javier giró la linterna y vio una tabla de madera en el suelo, rota como si alguien la hubiera pisado. Pero no había nadie más en la habitación. O al menos, eso parecía. «Miren», gritó Ana, señalando una pared cercana. Allí, en la superficie polvorienta, había una huella de mano roja como la sangre, que no estaba allí momentos antes. El grupo se quedó paralizado, sus respiraciones agitadas resonando en el silencio. Don Esteban, con la voz temblorosa, murmuró: «Es como la historia de don Rafael. No estamos solos aquí». Javier, tratando de mantener la calma, tomó el control. «Escuchen, no sabemos qué está pasando, pero no podemos quedarnos aquí. Vamos a buscar otra salida. Tiene que haber una ventana, una puerta trasera, algo». Con cautela, comenzaron a avanzar por el pasillo, sus linternas proyectando sombras alargadas en las paredes. Cada paso resonaba como un eco en la casa silenciosa. De repente, las luces de sus celulares, que habían estado apagados, volvieron a encenderse brevemente, mostrando notificaciones vacías antes de apagarse de nuevo. Ana soltó un grito ahogado, y Carlos maldijo en voz baja. «Esto no es normal», susurró Diego. «Es como si algo estuviera jugando con nosotros». El pasillo los llevó a una sala más grande, con paredes cubiertas de azulejos blancos agrietados y un olor a humedad y podredumbre que impregnaba el aire. En el centro había una mesa de metal oxidada, rodeada de estanterías vacías, pero lo que llamó su atención fue una puerta al fondo, marcada con un letrero desvaído que decía «Sala de refrigeración». «¿Creen que deberíamos entrar ahí?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. «No tenemos muchas opciones», respondió Javier, aunque su instinto le decía que algo no estaba bien. Cuando abrieron la puerta, un aire gélido los golpeó.
acompañado de un olor fétido que hizo que Ana se tapara la nariz. Dentro, había varias cámaras de refrigeración, algunas con puertas entreabiertas, como si alguien las hubiera dejado así a propósito. Don Esteban iluminó el interior con su linterna, revelando algo que hizo que todos retrocedieran. En una de las cámaras, había un saco de lona cubierto de polvo, pero con una mancha oscura que parecía sangre seca. «Dios mío», susurró Ana. «¿Eso es un cuerpo?» Antes de que pudieran acercarse, un grito desgarrador resonó desde otro extremo de la casa. Era la voz de Diego. «¡Diego!», gritó Sofía corriendo hacia el sonido, seguida por los demás. Lo encontraron en un pasillo lateral, sentado en el suelo, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Estaba temblando, señalando hacia una esquina oscura. «La vi», balbuceó. Era una mujer sin ojos con la cara blanca. «Me habló», dijo. «Dijo que teníamos que jugar su juego si queríamos salir vivos». «¿Qué juego?», preguntó Javier ayudándolo a levantarse. Diego tragó saliva, apenas capaz de hablar. «Dijo que sus restos están aquí, escondidos. Si los encontramos antes del amanecer, nos dejará ir. Si no, nos quedaremos con ella para siempre». El grupo se miró, el terror reflejado en sus rostros. Don Esteban, con la voz quebrada, añadió: «Esto no es un juego, es una trampa, pero no tenemos otra opción. Si queremos salir de aquí, tenemos que encontrar esos restos, o moriremos intentándolo». El aire en la antigua casa de los muertos se volvía más denso con cada paso que el grupo daba, como si el propio edificio conspirara para mantenerlos atrapados. La advertencia de la voz espectral resonaba en sus mentes: encontrar los restos antes del amanecer o quedarse para siempre en ese lugar maldito. Javier, con su linterna temblorosa, lideraba al grupo mientras avanzaban por los oscuros pasillos, sus pasos resonando contra las paredes de azulejos agrietados. El olor a podredumbre se intensificaba, y cada crujido del suelo parecía un susurro de advertencia. «¿Cómo se supone que vamos a encontrar unos restos en este lugar?», preguntó Sofía con la voz quebrada por el miedo. «Este sitio es enorme, y ni siquiera sabemos qué estamos buscando». «No tenemos opción», respondió Javier tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Si no jugamos su juego, no saldremos de aquí. Don Esteban, ¿sabe algo más sobre este lugar que pueda ayudarnos?». El camionero, con el rostro sudoroso y la linterna apuntando al suelo, negó con la cabeza. «Solo sé lo que me contaron. Este depósito era un lugar donde guardaban cuerpos, pero también hubo rumores de cosas más oscuras. Dicen que algunos trabajadores hacían cosas malas. Robaban pertenencias de los muertos, o peor, escondían cuerpos para que nadie los encontrara. Tal vez los restos que buscamos son de alguien que nunca fue reclamado». Ana, que caminaba detrás de Sofía, se detuvo de repente, señalando una puerta oxidada al final del pasillo. «Miren eso», dijo, su voz temblorosa. «Esa puerta no estaba ahí antes, ¿verdad?». El grupo se acercó con cautela. La puerta, cubierta de óxido y con una cerradura rota, parecía fuera de lugar, como si hubiera aparecido de la nada. Un frío glacial emanaba de ella, y un leve murmullo, como un cántico lejano, se filtraba a través de las rendijas. «No me gusta esto», susurró Diego retrocediendo un paso. «Parece una trampa». «No seas cobarde», espetó Carlos, aunque su propia voz delataba su nerviosismo. «Si no entramos, no encontraremos nada. ¿Quieres quedarte aquí para siempre?». Javier empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. Dentro, encontraron una sala amplia, iluminada por una luz tenue que parecía no tener origen. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si la sangre hubiera corrido por ellas en algún momento. En el centro había una mesa de madera vieja, y sobre ella un pequeño cofre de metal cubierto de polvo. «¿Creen que ahí estén los restos?», preguntó Ana, acercándose con cautela. Antes de que pudieran tocar el cofre, un estruendo sacudió la sala. Las luces parpadearon, y una risa escalofriante llenó el aire, haciendo que todos se congelaran. De repente, las paredes parecieron cobrar vida, proyectando imágenes borrosas que se movían como en una película antigua. El grupo vio figuras humanas corriendo por un pasillo, gritos silenciosos, y luego, una escena clara. Una joven, con el rostro pálido y los ojos vacíos,
siendo arrastrada por un hombre en un uniforme de trabajador. La imagen se detuvo en el momento en que el hombre empujaba a la joven desde un balcón, su cuerpo cayendo al vacío. «Dios mío», gritó Sofía cubriéndose la boca. «¿Eso fue real que acabamos de ver?» Don Esteban, con los ojos muy abiertos, respondió en un susurro. «Creo que vimos cómo murió esa mujer, la que nos está hablando. No se suicidó como decían los rumores. Alguien la mató». La sala volvió a la oscuridad, y el cofre sobre la mesa comenzó a vibrar ligeramente, como si algo dentro estuviera vivo. Javier, armándose de valor, se acercó y lo abrió. Dentro, solo había un paño amarillo desvaído, manchado de tierra. Pero no había restos, ni huesos, ni nada que indicara que era lo que buscaban. «Esto es una trampa», gritó Diego dando un paso atrás. «Nos está engañando». De repente, un grito desgarrador resonó desde otro extremo de la casa. Era la voz de Carlos. El grupo corrió hacia el sonido, tropezando en la oscuridad. Cuando llegaron, encontraron a Carlos sentado en el suelo, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. «La vi», balbuceó señalando hacia un pasillo oscuro. Era ella, sin ojos, con la cara blanca como la muerte. Me dijo que corriera, que si no lo hacía, me atraparía. «¿Dónde está ahora?», preguntó Javier, iluminando el pasillo con su linterna. Pero no había nada más que sombras. «No lo sé. Simplemente desapareció», respondió Carlos temblando. Don Esteban, tratando de mantener la calma, los reunió a todos. «Escuchen, no podemos separarnos. Esa cosa, sea lo que sea, está jugando con nosotros. Quiere que nos desesperemos. Tenemos que seguir buscando, pero juntos». El grupo asintió. Aunque el miedo era evidente en sus rostros, continuaron explorando, revisando cada sala, cada rincón. Encontraron más puertas, algunas selladas, otras que conducían a habitaciones llenas de muebles rotos y telarañas. En una de las salas, encontraron un cuarto lleno de sangre seca en las paredes, como si alguien hubiera intentado limpiar un crimen atroz. Ana, al borde de las lágrimas, se negó a entrar. «No puedo», susurró. «Esto es demasiado. Prefiero quedarme aquí». «No, Ana. No te quedes sola», insistió Sofía, tomándola de la mano. «Si nos separamos, será peor». Pero antes de que pudieran convencerla, un golpe seco resonó detrás de ellos. Giraron sus linternas y vieron que Ana había desaparecido. Su linterna yacía en el suelo, aún encendida, pero ella no estaba por ninguna parte. «Ana», gritó Sofía, corriendo hacia el lugar donde había estado momentos antes. «Ana, responde». El grupo buscó frenéticamente, llamándola a gritos, pero no había rastro de ella. Don Esteban, con el rostro tenso, murmuró: «Esto es lo que quiere. Nos está separando, uno por uno». Javier, luchando contra el pánico, tomó el control. «No podemos detenernos ahora. Si queremos salvar a Ana, tenemos que encontrar esos restos. Don Esteban, ¿recuerda algo más? ¿Algún lugar donde podrían estar escondidos?» El camionero frunció el ceño, tratando de recordar. «Hay algo que no mencioné antes», dijo, vacilante. «Cuando don Rafael me contó su historia, dijo que los restos de los muertos aquí a veces se guardaban en un lugar secreto, una especie de sótano. Nadie hablaba de él porque estaba maldito. Decían que los trabajadores escondían cuerpos allí para que no fueran encontrados». «¿Un sótano?», preguntó Diego, con los ojos muy abiertos. «¿Dónde está?». «No lo sé con certeza», respondió don Esteban. «Pero si existe, debe estar en la parte trasera del edificio, cerca de las cámaras de refrigeración». El grupo, ahora reducido a 4, se dirigió hacia la parte trasera de la casa. Cada paso era una prueba de valor, con el sonido de sus propios latidos resonando en sus oídos. Cuando llegaron a las cámaras de refrigeración, encontraron una trampilla en el suelo, oculta bajo una alfombra vieja. La trampilla estaba cerrada con un candado oxidado, pero Javier, usando una barra de metal que encontró cerca, logró forzarla. El olor que salió de la trampilla era insoportable. Una mezcla de humedad, podredumbre y algo más. Algo vivo. Bajaron con cuidado, iluminando el camino con sus linternas. El sótano era un laberinto de túneles estrechos, con paredes de tierra y estantes llenos de cajas viejas y sacos de lona. En una esquina, encontraron un montón de huesos humanos,
esparcidos como si alguien los hubiera arrojado allí sin cuidado. «Dios mío», susurró Sofía retrocediendo. «¿Estos son los restos que buscamos?» Antes de que pudieran investigar más, un ruido metálico resonó detrás de ellos. Giraron y vieron que la trampilla se había cerrado de golpe. Intentaron empujarla, pero estaba sellada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. «¡Estamos atrapados!», gritó Diego, golpeando la trampilla con desesperación. De repente, una voz femenina, fría y hueca, resonó en el sótano. «Encuentren mis restos, o se quedarán aquí para siempre. El tiempo se acaba». El grupo se miró, aterrorizado. Javier, respirando hondo, dijo: «No hay vuelta atrás. Tenemos que seguir buscando. Si no lo hacemos, Ana y todos nosotros estamos perdidos». Con el corazón en la garganta, comenzaron a registrar el sótano, abriendo cajas y revisando cada rincón. Pero cada paso parecía llevarlos más profundo en la oscuridad, y la risa escalofriante de la mujer resonaba cada vez más cerca, como si los estuviera siguiendo. La oscuridad del sótano parecía engullir cada rayo de luz que las linternas de Javier, Sofía, Diego y don Esteban proyectaban. El aire estaba cargado de un hedor insoportable, una mezcla de tierra húmeda y descomposición que se adhería a sus pulmones. Cada paso resonaba en los túneles estrechos, y la risa escalofriante de la mujer sin ojos parecía perseguirlos, a veces cercana, a veces lejana, como si jugara con ellos. La trampilla cerrada los había atrapado, y la ausencia de Ana, junto con el terror de lo desconocido, pesaba sobre el grupo como una losa. «Tenemos que encontrar esos restos», dijo Javier, con la voz firme a pesar del miedo que lo carcomía. «Es la única manera de salvar a Ana y salir de aquí». Sofía, con los ojos rojos por las lágrimas contenidas, asintió. «¿Pero cómo? Este lugar es un laberinto. Podríamos buscar hasta el amanecer y no encontrar nada». Don Esteban, que revisaba una caja llena de trapos mohosos, levantó la mirada. «Escuchen, esa mujer dijo que sus restos están aquí, pero también dijo que están escondidos. Tal vez no están en una caja o un saco. Tal vez están en un lugar que no esperamos». Diego, temblando, se ajustó los lentes y señaló un rincón oscuro donde una pila de escombros parecía fuera de lugar. «¿Y eso? Parece que alguien intentó ocultar algo allí». El grupo se acercó con cautela. Los escombros eran una mezcla de tierra, piedras y pedazos de madera rota. Javier comenzó a apartarlos, ignorando el polvo que le irritaba los ojos. Debajo, encontraron una pequeña caja de madera, no más grande que un cofre de joyas, con un paño amarillo desvaído envuelto alrededor. Era idéntico al que habían visto antes, pero este tenía un aire diferente, como si emanara una energía oscura. «¿Es esto?», susurró Javier, sosteniendo la caja con manos temblorosas. «Tiene que serlo». Antes de que pudieran abrirla, un grito desgarrador resonó desde otro túnel. Era la voz de Ana, mezclada con un sollozo que heló la sangre del grupo. Sofía corrió hacia el sonido, ignorando las advertencias de don Esteban. «Sofía, espera», gritó Javier, pero ella ya se había perdido en la oscuridad. Don Esteban maldijo en voz baja y tomó la caja de las manos de Javier. «Tenemos que seguirla. Si nos separamos estamos perdidos. Vamos». El grupo corrió por el túnel, siguiendo los ecos de los gritos de Ana. Los pasillos parecían cambiar. Las paredes se curvaban de manera imposible, como si el propio sótano estuviera vivo. Finalmente, llegaron a una cámara más grande, iluminada por una luz tenue que no tenía origen. En el centro, Ana estaba desplomada en el suelo, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Frente a ella, una figura espectral flotaba, la mujer sin ojos, con la piel blanca como la muerte, y una sonrisa grotesca que se extendía más allá de lo humanamente posible. «Déjala ir», gritó Sofía lanzándose hacia Ana, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás, haciéndola caer. La voz de la mujer resonó, fría y afilada como un cuchillo. «Han encontrado mi caja, pero no es suficiente. Alguien debe pagar por lo que me hicieron. Alguien debe quedarse». Javier, sosteniendo la caja con fuerza, dio un paso adelante. «No queremos hacerte daño. Dinos qué quieres, y te ayudaremos a encontrar paz». La figura espectral giró la cabeza hacia él, y por un momento, su rostro pareció suavizarse, como si recordara algo humano. Pero la furia volvió rápidamente. «Paz, Siseo. No habrá paz hasta que él pague. El hombre que me traicionó, que me mató,
Mis restos fueron maldecidos, escondidos con un amuleto para que mi alma no pudiera descansar. Libérenme, y tal vez los deje ir. Don Esteban, con la caja aún en sus manos, intervino. Dinos quién fue. Si nos dices la verdad, podemos ayudarte a romper esa maldición. La mujer espectral soltó una risa amarga, y las paredes de la cámara comenzaron a temblar. Las sombras se alargaron, formando imágenes de un pasado lejano. Un hombre joven, vestido con el uniforme de un trabajador del depósito, discutiendo con una mujer. Era ella, antes de su muerte, con el rostro lleno de vida. La discusión se volvió violenta, y el hombre, en un arranque de furia, la empujó desde un balcón, pero no terminó ahí. Las imágenes mostraron cómo él, consumido por la culpa y el miedo, escondió sus restos en el sótano, envolviéndolos en un paño amarillo con un amuleto maldito para mantener su alma atrapada. Era mi prometido, susurró la mujer, su voz llena de dolor. Me traicionó porque mi familia no lo aceptaba. Me mató, y luego aseguró que mi alma nunca encontrara descanso. Encontré otros aquí, otras almas atrapadas por sus crímenes, pero él escapó, y yo sigo aquí, buscando justicia. Javier, con el corazón latiendo con fuerza, abrió la caja. Dentro había un puñado de cenizas y un amuleto de cobre grabado con símbolos extraños. El paño amarillo estaba rasgado, pero aún intacto. Don Esteban, con un gesto rápido, arrancó el amuleto y lo arrojó al suelo, pisándolo con fuerza hasta que se rompió en pedazos. Un alarido ensordecedor llenó la cámara, y la figura de la mujer comenzó a desvanecerse, su rostro contorsionado por una mezcla de alivio y furia. Las paredes dejaron de temblar, y la luz en la cámara se estabilizó. Ana, aún en el suelo, comenzó a respirar con más calma, como si una carga invisible hubiera sido levantada. ¿Se acabó?, preguntó Diego con la voz temblorosa. Pero antes de que pudieran celebrar, un crujido resonó desde la trampilla. La puerta se abrió de golpe, revelando la luz pálida del amanecer que comenzaba a filtrarse desde el exterior. El grupo corrió hacia la salida, ayudando a Ana a levantarse. Cuando emergieron del sótano, encontraron la casa en un estado diferente. Las paredes parecían menos opresivas, y el aire ya no estaba cargado de podredumbre. Sin embargo, la voz de la mujer resonó una última vez, ahora más suave, casi suplicante. No dejen que él siga libre. Encuéntrenlo, y hagan que pague. El grupo salió al exterior, donde el camión seguía estacionado. Don Esteban, con el rostro agotado, intentó encenderlo, y para su sorpresa, el motor rugió de inmediato. Nadie dijo nada mientras subían al vehículo, sus mentes aún procesando lo que habían vivido. Javier, mirando por la ventana, sintió un escalofrío al ver una sombra fugaz entre los cactus, pero no dijo nada. En el camino de regreso a San Miguel, el silencio reinaba, roto solo por el murmullo del motor. Diego, aún temblando, rompió el silencio. ¿Creen que era verdad? ¿Que ese hombre sigue por ahí? Sofía, abrazando a Ana, respondió con voz firme. No lo sé, pero si es verdad, espero que alguien lo encuentre. Nadie merece lo que le pasó a esa mujer. Don Esteban, con la mirada fija en la carretera, añadió: hay cosas en este mundo que no entendemos. Pero después de esta noche, creo que todos hemos aprendido algo. No hay que jugar con los muertos. Cuando llegaron a la ciudad, el sol ya había salido, bañando las calles empedradas de San Miguel con una luz cálida. El grupo se despidió, cada uno llevando consigo el peso de la experiencia. Javier, al llegar a su casa, no pudo evitar mirar atrás, como si esperara ver a la mujer sin ojos siguiéndolo. Pero no había nada más que el amanecer. Esa noche, mientras intentaba dormir, Javier soñó con la mujer. No era un sueño de terror, sino de tristeza. Ella lo miraba con ojos que ahora sí existían, y le susurraba una última vez: gracias. Al despertar sintió una extraña paz, como si hubiera ayudado a alguien a encontrar descanso. La experiencia en la casa de los muertos cambió al grupo para siempre. Diego, antes escéptico, comenzó a escuchar con más atención las historias de su abuela sobre los espíritus. Sofía y Ana se volvieron más cercanas, unidas por el trauma compartido. Y Carlos, aunque seguía haciendo bromas, nunca más mencionó fantasmas con ligereza. En cuanto a Javier, decidió escribir la historia,
no como un cuento de terror, sino como una lección sobre la compasión, la justicia y el respeto por aquellos que ya no están. Y así, la casa de los muertos quedó atrás, pero su historia permaneció, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz.